Ahora, ¿cuánto es la distancia del centro de gravedad del elemento, en este caso del perfil, hasta la fibra que estamos tomando como referencia? Hola, ¿qué tal mis amigos de YouTube? Bienvenidos a este ejemplo número 3 que hemos mencionado que íbamos a continuar haciendo en esta clase, retomando el tema sobre el cálculo del módulo de sección de los refuerzos, ¿no? O sea, habíamos pautado que íbamos a hacer 3 ejemplos sobre este tema. Entonces, para no ser tan largos los videos, íbamos a dividirlos en 3 partes, ¿no? Entonces, este es ya la clase 5.3, el ejemplo número 3 de esta materia. Entonces, vamos a mirar, ¿no? Entonces, el refuerzo que tenemos por delante es este que presentamos acá. Tenemos una plancha adjunta con refuerzos y tenemos una plancha inferior adjunta con unos refuerzos. Esto me comprende completamente toda una viga. Mira, este es el ejemplo más cercano y más corto que podemos mirar, o uno de los más cercanos y más cortos que podemos mirar, que se asemejen más al cálculo de la cuaderna maestra, porque la cuaderna maestra se calcula de una manera similar, por no decir igual. Entonces vamos a mirar qué tenemos acá. Tenemos una plancha que tiene 1200 milímetros de ancho por 10 milímetros de espesor y tenemos 4 perfiles, ¿no? Bulbo. La plancha inferior es igual también a la plancha superior. Fíjense los datos, 1200 de ancho por 10 milímetros de espesor. Y los perfiles bulbos tienen son perfiles bulbos de 160 por 8. ¿Ok? Esta refuerzo, esta plancha con sus dos refuerzos adjuntos y esta plancha con sus dos refuerzos adjuntos tiene una separación de 800 milímetros desde exterior de la plancha hasta exterior de la plancha. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuáles son los datos del perfil bulbo, ¿no? Para saber directamente con qué estamos contando. Entonces, vamos a una tabla de perfiles bulbo. Fíjense que aquí yo tengo una. Esta tabla se la dejaré en la descripción del video para que la puedan descargar y la tengan. Fíjense que aquí tenemos llantas bulbo laminadas en caliente. Son utilizados especialmente en la construcción naval estos perfiles. Eso es muy raro. Nunca los he visto. Verlos en las construcciones civiles, ¿no? Entonces, aquí tenemos, buscamos por sus dimensiones nominal, 80 por 5, 100 por 7, 120 por 7, 140 por 10, aquí está, 160 por 8. ¿Okay? Aquí tenemos el perfil bulbo de 160 por 8. Vamos a ver qué nos están diciendo estas medidas, ¿no? Esta medida B, si miramos, que la llaman aquí B, si miramos aquí la imagen, B es esta distancia, entonces B es el alto completo del perfil, ¿no? Y 8 me está diciendo que T es este valor aunque no se lea, T es este valor que está acá, que es el espesor. Entonces, ¿qué está pasando? Que la dimensión nominal del perfil sencillamente me está diciendo el ancho y el espesor del perfil, ¿ok? Entonces ya ustedes saben que, por ejemplo, cuando les digan un perfil bulbo de 120 por 6, por colocarles un ejemplo, saben que es un perfil bulbo de 120 milímetros de alto por 6 milímetros de espesor. Entonces aquí en este caso tenemos un perfil bulbo de 160 milímetros de alto por 8 milímetros de espesor. Ese espesor es el espesor de la base, ¿ok? No es el espesor del cabezote. El cabezote tiene tiene otro valor. El espesor de la base es el que me está dando la dimensión nominal. Entonces el alto por el espesor de la base del perfil. Aquí tenemos otras dimensiones. C, y está que me está dando 22 milímetros. C es este valor, que es el valor del cabezote. Y R es el valor del radio, que me lo muestra aquí, y este radio que está acá. Estos radios son utilizados para cuando nosotros vamos a dibujarlos, especialmente en AutoCAD, para determinar sus propiedades geométricas por allí, o para utilizarlos para el dibujo o para algún cálculo complementario. Necesitamos hacerlo en AutoCAD. Por ejemplo, el cálculo de la cuaderna maestra nos complementamos con AutoCAD, ¿ok? AutoCAD y especialmente Excel, porque es tanto lo que hay que sumar y lo que hay que verificar, que es mejor utilizar Excel. Entonces, ese radio es súper importante cuando nosotros vamos a dibujar el perfil, ¿ok? Entonces, ya sabemos acá, por ejemplo, identificar cuáles son las dimensiones nominales de él. Nos interesa principalmente cuáles son sus propiedades geométricas, ¿no? Para poder determinar el módulo de sección de aquel elemento completo que estamos colocando, por ejemplo. Pero vamos a ver, acá tenemos que la sección transversal del refuerzo son 16.2 centímetros cuadrados. La masa por unidad de longitud, que son kilogramos por metro, son cuánto pesa
por cada metro de perfil, ¿ok? Entonces sabemos que cada metro de perfil pesa 12.72 kilogramos. Esto es súper importante que tenerlo en cuenta, bueno, cuando vamos a calcular los pesos de la estructura o cuando necesitamos saber cuánto es el peso del perfil, del refuerzo, para diseñar nuestra viga. Recuerden que él tiene que soportar tanto su carga unitaria, que es la carga de diseño que se está colocando en ella, como su masa propia, ¿ok? Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos acá también la distancia del centro de gravedad, que son 9.5. Este valor es súper importante, necesitamos saberlo, ¿no? Ese valor del centro de gravedad está medido desde el centro de gravedad del perfil. Fíjense que aquí lo están dibujando, XX. Centro de gravedad del perfil hasta la base del perfil. ¿Okay? Entonces esa distancia D que nos están dando acá, que son 9.5, es la distancia que hay desde la base del perfil hasta su centro de gravedad. Esto muy pendiente con esto porque este dato lo vamos a utilizar, es súper importante. El momento de inercia, que es la inercia propia de este refuerzo, son 411 centímetros a la 4, y el módulo de sección o módulo elástico son 43.3 centímetros cúbicos. ¿Okay? Entonces, ya conociendo las propiedades geométricas de este refuerzo, volvamos a la lámina. Entonces vamos a copiarlos acá, ¿no? Aquí están los datos del perfil, el área 16.2 centímetros cuadrados, la distancia del centro de gravedad 9.5 centímetros, la inercia propia 411 centímetros a la 4 y el módulo de sección 43.3 centímetros cúbicos. Entonces vamos con nuestra tabla. Nuestra tabla típica que hemos estado trabajando, bastante didáctica en los ejercicios anteriores. Vamos a ir elemento por elemento. Aquí sabemos que tenemos el elemento superior, ¿no? Tenemos los perfiles y aquí tenemos el elemento inferior. Vámonos de arriba hacia abajo. Aquí tenemos que la plancha superior tiene, vamos a verificar sus valores, ¿no? Aquí la tenemos. Entonces, ¿cuánto es el área, cierto? El área sencillamente es la base por altura. Eso sería 1200 milímetros por 10 milímetros. Llevado a centímetros sería 120 centímetros por 1 centímetro. Esto nos estaría dando 120 centímetros al cuadrado, ¿ok? Entonces aquí tenemos el valor del área, sencillamente. Entonces necesitamos saber cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad del perfil hasta el eje que estemos tomando como referencia, ¿no? La fibra de referencia. Entonces la fibra de referencia en nuestro caso, en este momento que vamos a tomar, como lo hemos estado trabajando, la fibra superior, ¿ok? Aquí tenemos la fibra superior, que es la que estamos tomando como referencia. Ahora, ¿cuánto es la distancia entonces desde el centro de gravedad del refuerzo, de la plancha, perdón, hasta la fibra superior? Sencillamente dividimos el espesor de la plancha entre 2, serían 5 milímetros, llevado a centímetros sería 0.5 centímetros. Ahora resolviendo estos productos, o terminando de resolver la tabla, mejor dicho, tenemos que el A por Y serían 120 por 0.5, esto nos está dando 60 centímetros cúbicos, y el A por Y cuadrado, que sería 120 por 0.5 al cuadrado, nos estaría dando el valor de 30 centímetros a la 4. ¿Okay? Entonces ahora la inercia propia de esta plancha, sería, como un elemento rectangular, sería 400, base por la altura al cubo entre 12, ¿cierto? Entonces sería 120 por 1 centímetro al cubo entre 12. Eso nos estaría dando un valor de 10 centímetros a la 4. El valor de la inercia propia de esta plancha. ¿Ok? Entonces ahora vamos a determinar el bulbo, ¿no? Vamos a llamar esto un bulbo 1, este lo llamaremos bulbo 2, el bulbo 3, el bulbo 4. Algo que les quiero hacer tomar como referencia, que es bueno siempre que en estas tablas identifiquemos elemento por elemento, ¿ok? Cuando nosotros vayamos a calcular el módulo de sección de la cuaderna maestra, esto hay que hacerlo elemento por elemento porque así lo requieren los entes que normalizan y regulan. Sea sociedad de clasificación, que es un ente internacional, puede ser un ente nacional en su país o puede ser un ente local en una ciudad. Entonces que usted necesite presentar estos cálculos, ellos siempre requieren que
haya un desglose detallado, o sea, elemento por elemento en la tabla, y que esos desglosos, que ese desglose esté identificado en el dibujo, ¿no? En el plano que uno les va a suministrar a ellos. Entonces, por eso es importante el plano. En el caso que vayamos a hacer la cuaderna maestra, el plano de la cuaderna maestra. Entonces, fíjense que cuando ya vayamos a hacer el plano de la cuaderna maestra, tenemos que dibujar los perfiles, dibujar las planchas, todos los elementos estructurales que haya. Y además de tenemos que identificar, o sea, que ellos se ubiquen en la tabla. Este es el bulbo 1. Ah, bueno, fíjese que aquí está la identificación, bulbo 1. Este es el bulbo 2, también hay una identificación del bulbo 2 y así sucesivamente. Por eso no le recomiendo estar adjuntando todo o simplificando la tabla, porque no le van a aprobar los cálculos, ¿ok? Entonces nos acostumbramos, ya debe ser costumbre que calculemos elemento por elemento. Sabemos que es un poco más tedioso, un poco más largo, pero así es como lo requieren. Entonces fíjense, el bulbo, ¿cuál es el área de ese bulbo? Lo sacamos por tabla. Recuerda que lo verificamos ahorita, serían 16.2 centímetros al cuadrado, ¿no? O sea, aquí tenemos 16.2 centímetros al cuadrado. Como el bulbo 1 y el bulbo 2 están en el mismo eje de referencia, fíjese que es la misma distancia del centro de gravedad del perfil a la fibra superior, tienen la misma área y el producto va a ser el mismo. Entonces vamos a ir calculándolo a la par, el bulbo 1 y el bulbo 2, ¿ok? Entonces aquí están los datos, el bulbo 2, igualmente el área 16.2 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia del centro de gravedad, cierto? Entonces necesitamos saber la distancia que hay desde el centro de gravedad hasta la fibra que estamos tomando de referencia. Entonces, ¿cuánto será esta distancia que tenemos aquí marcada en azul? Para saberlo necesitamos saber cuánto es la distancia del centro de gravedad del bulbo, ¿no? Eso lo habíamos determinado por tabla, que son 9.5 centímetros. O sea que desde la base del bulbo hasta su centro de gravedad, que se encuentra en este punto, tenemos que hay 9.5 centímetros, ¿ok? Tenemos este valor. Entonces, ¿cuánto será la distancia que hay desde este es el centro de gravedad del perfil hasta la fibra que estamos tomando como referencia? Sería 9.5 más 1 centímetro que tenemos de espesor de la plancha, y nos va a dar el valor total que hay acá. Eso nos estaría dando 10.5 centímetros que hay desde el centro de gravedad del perfil hasta la fibra superior. Igualmente el bulbo 2, ¿ok? Recuerda que son de las mismas proporciones, del mismo tamaño, están en el mismo eje. Colocamos los datos ya de una vez para simplificarnos. Recuerden algo también, que si este es un perfil de una propiedad y este es un perfil con otras propiedades, allí sí no podemos hacer eso, que hay que calcular este y después hay que calcular este, aparte porque son distintos. En este caso tenemos que son perfiles iguales. En la cuaderna maestra, cuando la vayamos a calcular, van a encontrar que los perfiles del fondo quizás no sean los mismos que en la cubierta, aunque uno procura que todos los refuerzos longitudinales sean iguales, siempre y cuando no estemos faltando mucho o que las proporciones no sean tan diferentes, ¿okay? O que no se nos estén aumentando los costos de materiales y de construcción, o que no esté aumentando mucho en proporción el peso de la embarcación. Entonces podemos utilizar los mismos, pero si no, tenemos que variarlo, ¿okay? Entonces en el buque sí vamos a encontrar que quizás los elementos del fondo son de una magnitud, los elementos del costado otra magnitud, los elementos de la cubierta son otra magnitud, y fíjense que allí sí tenemos que colocar perfil a perfil. Ahora vamos a resolver el resto de la tabla. El aporte Y, que sería 16.2 por 10.5, nos está dando 170.1 centímetros al cubo. Y el aporte Y cuadrado tenemos que son 16.2 por 10.5 al cuadrado. Eso nos está dando 1786,05 centímetros a la 4. Y la inercia propia, recuerda que la habíamos determinado por tabla. Tenemos que la inercia propia son 411 centímetros a la 4 de este perfil, ¿ok? Entonces, fíjense que hasta ahora bastante sencillo, creo que está más de lo mismo de lo que hemos estado calculando. Lo más complicado, así es como yo lo veo, porque es donde los alumnos más se equivocan, es la determinación de la distancia de los centros de gravedad, ¿ok? Cuando necesitan determinar la distancia del centro de gravedad del elemento hasta la fibra a la cual estamos tomando como referencia, entonces allí es donde los estudiantes, al hacer la relación de las distancias, las restas o las diferencias que haya, se terminan equivocando mucho. Entonces, pero fíjense que si nosotros dibujamos las líneas de referencia, yo siempre de estudiante acostumbrado a dibujar las líneas de referencia, porque hay quienes tienen la capacidad, la agilidad mental de que
O sea, ven el elemento sin dibujar ni nada y determina, bueno, mira que esto es 9.5 más 1, 10.5. Ya uno con la práctica lo ve así, ¿no? Es más rápido, pero cuando uno está empezando, a uno le cuesta un poco más. Entonces yo acostumbrado a dibujar siempre cuál es mi fibra superior, cuál es dibujar los ejes del centro de gravedad para yo poder ubicar mis distancias y así no equivocarme, ¿ok? Entonces, fíjense que cuando uno dibuja las líneas de referencia, uno tiende menos a equivocarse, es más fácil observar todo. Entonces, entonces es más difícil, creo que hasta es difícil que una persona se equivoque dibujando las líneas de referencia. Entonces, ahora vamos con los otros dos elementos, los otros dos bulbos, el bulbo 3, el número 4, y lo tenemos identificado en nuestra tabla y lo tenemos identificado en nuestra gráfica, en nuestro dibujo. El área sigue siendo la misma, recuerden que son los mismos elementos estructurales, son los mismos perfiles, entonces el área sería 16.2 centímetros al cuadrado para cada uno. Ahora, ¿cuánto es la distancia del centro de gravedad del elemento, en este caso del perfil, hasta la fibra que estamos tomando como referencia? Fíjense que aquí tenemos dibujada cuánto es esta distancia desde acá, que es el centro de gravedad del perfil, hasta la fibra que estamos tomando como referencia, que es la fibra superior. Recordemos que desde la base del perfil hasta su centro de gravedad tenemos que hay 9.5 centímetros, ¿cierto? Entonces fácilmente nosotros podemos determinar cuánto es la distancia que hay desde aquí hasta acá. ¿Cómo? Si aquí tenemos 800 milímetros o 80 centímetros, si le restamos este centímetro de espesor y le restamos los 9.5, tenemos cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad del perfil hasta la fibra que estamos tomando como referencia. Repito, si restamos esta distancia completa, que es de 80, que es desde exterior de la plancha, menos el espesor de la plancha, menos 9.5, tenemos esta distancia que hay desde el centro de gravedad del elemento hasta la fibra superior. Entonces, restando tenemos que son 69.5 centímetros que hay desde este eje hasta la fibra superior. Resolvemos la tabla ahora, el A por Y, que serían 16.2 por 69.5, tenemos que 1125,9 centímetros cúbicos. ¿Cuánto es el segundo momento de inercia de estos elementos? Tenemos que son 16.2 centímetros al cuadrado por 69.5 al cuadrado. Tenemos entonces que el segundo momento de inercia de elemento es 78.250,05 centímetros a la 4. Y la inercia propia, recuerden por tabla, son 411 centímetros a la 4. Ahora nos queda por último cuánto es las propiedades de la plancha, ¿no? Inferior, el área sigue siendo igual que la misma. El área sería 120 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia que hay desde su centro de gravedad hasta la fibra superior? Tenemos que 800 sería menos la mitad de esta plancha, ¿cierto? O sea, serían 800 menos 5 milímetros, serían 795 milímetros, que llevado a centímetros sería 79.5 centímetros. Entonces, algo bastante fácil acá. ¿Cuánto es la distancia que hay desde el centro de gravedad de la plancha hasta la fibra superior? Y ahora resolvemos la tabla de A por Y, serían 120 por 79.5, serían 9.540, y el segundo momento de inercia serían 120 por 79.5 al cuadrado. Nos estarían dando 758.430 centímetros a la 4. Y la inercia propia es la misma inercia propia que calculamos en la plancha superior. Tienen las mismas magnitudes, sería 10 centímetros a la 4. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a resolver las sumatorias. Tenemos que las sumatorias del área, vamos a resolver esta sumatoria. La sumatoria del área sería toda esta suma, nos está dando 304.8 centímetros al cuadrado. La sumatoria de las A por Y tenemos que son 12.192 centímetros cúbicos. La sumatoria de los segundos momentos de inercia tenemos que son 918.532,2 centímetros a la 4. Y la sumatoria de las inercias propias tenemos que son 1.664 centímetros a la 4. ¿Okay? Ahora, hasta aquí ya creo que tenemos ya el ejercicio prácticamente resuelto. Ahora vamos a terminar las últimas ecuaciones. Vamos con el momento estático de inercia.
que serían la sumatoria de los segundos momentos de inercia más la sumatoria de las inercias propias, ¿cierto? Este valor más este valor. Sustituimos acá 918.532,2 centímetros a la 4 más 1.664 centímetros a la 4 nos está dando un valor de 920.196,2 centímetros a la 4. Necesitamos ahora saber la inercia en el eje neutro del refuerzo, o de todo este elemento, perdón. ¿Cuánto es la inercia en el eje neutro? Sería el momento estático de inercia menos la suma, más el área total del elemento por el centro de gravedad de la figura, ¿no? Recuerde que este centro de gravedad es tomado como referencia a la fibra que estamos tomando. ¿Cuál sería el centro de gravedad de esta figura desde la fibra superior, porque es la fibra que estamos tomando como referencia, hasta su centro de gravedad? ¿Cuánto es esa distancia? El momento estático de inercia lo tenemos, son 920.196,2. El área total la tenemos, 304.8. Nos hace falta la distancia del centro de gravedad, ¿no? O sea, vamos a determinarla. La distancia del centro de gravedad, recuerde que son la sumatoria de las A por Y entre el área total. Serían 12.192 centímetros cúbicos entre 304.8 centímetros al cuadrado. Y eso nos estaría dando 40 centímetros. Fíjese que el valor es correcto visualmente hablando. Si esto es simétrico, esta plancha es idéntica, está separada a 80 centímetros. Por lógica me dice que el centro de gravedad tiene que ser la mitad de 80. Entonces nos está dando 40 centímetros. Está bien el valor. Este ejercicio lo hice intencional para que ustedes vieran que el centro de gravedad varía o puede ser el mismo para ambas fibras si el elemento es simétrico, ¿ok? Entonces aquí tenemos cuánto es la distancia desde la fibra superior hasta el centro de gravedad, son 40 centímetros. Entonces ahora, ¿cuál sería la fibra más alejada? ¿La fibra inferior o la fibra superior? Cualquiera de las dos es la fibra más alejada, porque desde este punto hasta la fibra inferior tenemos 40 y desde el centro de gravedad hasta la fibra superior tenemos 40, ¿ok? Recuerden que este también es llamado el eje neutro, centro de gravedad. Entonces, ya hemos calculado cuánto es la distancia que hay desde la fibra superior hasta el centro de gravedad, ¿no? Entonces ahora podemos sustituir en esta ecuación la ecuación de la inercia en el eje neutro y podemos calcular el valor 920.196.2 centímetros a la 4 menos 304,8 centímetros al cuadrado, que es el valor del área, multiplicado por 40 al cuadrado. Nos estaría dando el valor de la inercia en el eje neutro, 432.516.2 centímetros a la 4. Entonces, ¿cuánto sería el módulo de sección? El módulo de sección sería la inercia en el eje neutro entre la distancia más alejada. Recuerda que aquí la distancia más alejada, como acabamos de decir, es 40. Cualquiera de los dos extremos es lo mismo. La inercia en el eje, sustituimos, tenemos 432.516.2, que es la inercia en el eje neutro, entre 40 centímetros, y nos está dando que el módulo de sección de toda esta figura es de 10.812,905 centímetros al cubo. Entonces ese es el valor del módulo de sección. Entonces espero que hasta aquí todo esté claro. Hemos realizado 3 ejercicios. Esto lo emplearemos más adelante para el diseño de las vigas y para el cálculo de la cuaderna maestra de nuestro buque, ¿okay? Entonces esto es súper fundamental para el análisis estructural, para el cálculo de la estructura del buque. Entonces les recomiendo que ahora tome el ejercicio, usted practíquelo usted y compare los resultados. Lo que no entienda, lo que se tranque, escriba en la caja de comentarios y nosotros con el mayor gusto del mundo les responderemos y les aclararemos sus dudas, ¿okay? Hasta si es una duda bastante difícil de explicar por texto, pudiéramos hacer hasta un video corto aclarando cualquier duda que tenga usted referente a este tema. Entonces la próxima clase va a estar interesante, ¿no? Porque hablaremos ahora el diseño de las vigas a flexión y el diseño de las vigas cortantes. Súper importante este tema, porque nosotros tenemos que garantizar que nuestros elementos estructurales puedan soportar tanto por flexión como por cortante. Después de esa clase esa clase se tomará varias semanas, ¿okay?
Pues veremos la teoría y después haremos unos 2 o 3 ejercicios prácticos. Y después hablaremos sobre todas las cargas en el buque. Haremos un análisis total de todas las cargas que existen en el buque. Y después que hagamos ese análisis, vamos a ver una metodología o el paso a paso del diseño de una viga, ¿ok? Entonces, cuando veamos el paso a paso del diseño de las vigas, lo tengamos claro, diseñaremos una viga y después que diseñemos, quizás diseñemos no solamente una, quizás 2 o 3 vigas para que estemos bastante claros. Y después que diseñemos esas vigas, entraremos en un tema bastante importante que es el escantillón o el escantillonado, que es dar las proporciones geométricas a todos los elementos estructurales del buque. Allí nos tenemos que apoyar con las normas de clasificación y con todos los fundamentos que estamos hablando actualmente y que hablaremos en las próximas clases. Entonces, espero que disfruten el vídeo y muchas gracias.